Muy bien, mis amados, continuamos con la enseñanza en el día de hoy. Sigue siendo jueves. Por un minuto no es viernes 21. Hoy es todavía jueves 20 de agosto, año 2020. Continuamos con la enseñanza sobre la iglesia, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Hice un alto revisando el video antes de subirlo. Oremos para que el Señor nos ayude. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra gloriosa, rica, preciosa, la cual amamos, apreciamos y esperamos, Dios, delante de ti, que esta palabra nos llene, se haga vida en nosotros, nos ubique dentro de ella, para que tu presencia sea en nosotros. Porque tu palabra es tu palabra, y hay unidad en tu palabra y tu Padre. Y debe ser en nosotros para que estemos y seamos uno contigo. Y la unidad es porque estamos conformados a tu palabra. Que no solamente la amamos, sino que la hacemos obra en nosotros, por tu poder y por tu gracia, por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias te damos, Señor. Nos presentamos delante de ti para ser enseñados, para ser guiados, corregidos, porque necesitamos corrección, Señor. Tu iglesia necesita corrección. Y clamamos delante de ti, ayúdanos. Queremos ser santos, sin manchas y sin arrugas, para que tu presencia se manifieste en medio nuestro. En este tiempo que tanta necesidad tenemos, tiempos de oscuridad en el mundo, pero tu pueblo, separado del mundo, aunque estemos en el mundo, estamos delante de ti y vivimos por ti y por tu palabra. Tu palabra nos ha dado vida. Esta vida está en nosotros. Glorifícate en nuestras vidas por tu palabra que está en nosotros. Y que tus obras se manifiesten para gloria de tu nombre en este tiempo de necesidad. Que esta enseñanza y la exposición de tu palabra nos alumbre, nos corrija, nos juzgue y nos discipline para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Continuamos con la exposición de su palabra. Habíamos quedado de que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se hizo carne, se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó y está ahora en los cielos. Ahora el Verbo de Dios está envasado en un cuerpo incorruptible que venció a la muerte. Se levantó de entre la muerte porque era necesario que muriera, pero su santo no vería corrupción. El diablo quiso definitivamente que la corrupción alcanzara el cuerpo muerto del Hijo de Dios encarnado. Pero Dios no lo permitió, porque la muerte tendría que ser vencida totalmente. Él murió en la cruz del Calvario. No fue una ilusión. No fue como algunos enseñan, de que era un espíritu que se hizo el muerto, pero no había muerto. No, él murió en realidad. Experimentó muerte. Y en ese tiempo que estuvo muerto, él estuvo en los infiernos, en el Hades. Y allá estuvo predicando la palabra de Dios. Su espíritu, su alma, estaba allá predicando la palabra. Hasta que fue llamado a la vida indestructible de Hijo de Dios, de Jesucristo. Y ahora está en los cielos. Pero con la plenitud que tenía antes. Porque él dice, Señor, la gloria que tuve antes contigo, devuélvemela. Eso lo dijo él en la tierra antes de morir, poco antes de morir. Estaba reconociendo delante de los hombres que él tuvo una gloria
que dejó al hacerse hombre. Y ahora le pedía al Padre que le devolviera esa gloria que él había dejado. Y en efecto, después de morir, resucitar, subir a los cielos, le fue revestido nuevamente de la gloria que él había dejado. Oh, qué lindo nuestro Dios. Qué lindo nuestro Señor, qué hermoso. Ese es el amor de Dios. Yo les decía en el video anterior de que el Padre, desde la eternidad, en la eternidad, antes de la creación, Él engendró a su Hijo. Entonces, en una ocasión yo le enseñaba a los hermanos que nuestro Dios Padre es amor. Dios es amor. Pero el amor necesita un objeto para ser amado. El amor necesita expresarse. ¿Y cómo se expresó el amor de Dios en la eternidad? Engendrando al Hijo para volcar el amor del Padre sobre él. Y el Hijo, hecho a la imagen del Padre, también es amor. El Espíritu de Dios engendrado por Dios es amor. Oh. Porque ese amor de Dios Padre ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios también es amor. Es la misma sustancia del Padre, la misma naturaleza del Padre. Que fueron engendrados por el Padre desde la eternidad, aún antes de toda creación. Y el Hijo, que expresa el amor del Padre, se hizo hombre. Estuvo con nosotros, humilde, sencillo. Pero era puro amor, como el Padre lo es. Y toda la obra de Cristo, en cuanto estuvo en la tierra, fue una obra de amor. Porque dice la palabra de verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a sus hijos adoptivos, que somos nosotros, sino al mundo, porque el mundo estaba bajo el pecado. Todos los hombres estábamos bajo pecado. Vivíamos en tinieblas totales, no había una chispa de luz, no la había. El único lugar en el mundo en que había luz de Dios era en el pueblo de Israel. El pueblo que Dios separó de entre todos los pueblos, los separó para darse a conocer al pueblo de Israel. Por eso es que ese Israel es su pueblo. Pero es su pueblo porque recibió la palabra de Dios para que cumpliese los mandamientos, los estatutos que Dios le dio a este pueblo, para hacerlo diferente al resto de los pueblos. Porque el pueblo de Israel debería ser luz de las naciones. Pero no por sí mismo, sino porque la palabra le había sido dada en mandamientos, preceptos y estatutos. Y al cumplirla, escuchando la voz de Dios, cumplían la palabra, entonces era un pueblo que brillaba ante los demás pueblos. Y no solamente brillaba por la palabra, sino que esta palabra que le había sido dada, y ellos la obedecían, la recibieron y la obedecían, atraía la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Por eso que en el arca se manifestaba la presencia de Dios y la gloria de Dios se manifestaba en el arca. Porque el arca era el arca del testimonio. Lo que Dios le había dicho a Moisés para el pueblo en el monte Sinaí. Y dice, construye tabernáculo, construye el arca del testimonio, conforme al modelo que te fue mostrado en los cielos. En los cielos hay un modelo, o sea, el verdadero, que es el arca del testimonio. Y ese arca es el trono de Dios, en la cual Dios está sentado en su trono en la majestad, en las alturas, rodeado de los 4 querubines que llevan su trono, la presencia de Dios sobre ellos. Y ellos caminan.
Ahí están las revelaciones en el Antiguo Testamento. Pues esta arca que le fue mostrada a Moisés, le dijo, haz una semejante a la que has visto ahí en la tierra. Porque era en esa arca en la que se iba a manifestar la presencia del Señor. ¿Por qué se manifestaba la presencia del Señor? Porque fue construida el arca conforme a la palabra. Entonces, el arca era la expresión física de la palabra hecha una obra. Por eso es que ahí Dios se manifestaba, porque era su trono. Eso cuando Israel obedecía la voz de Dios, escuchaba la voz de Dios y obedecía su palabra. Porque antes de obedecer la palabra de Dios hay que escuchar la voz de Dios. Esto es importante. Debemos escuchar la palabra, escuchar la voz de Dios para obedecer su palabra. Porque entonces sabemos que es la palabra del Señor y vamos gozosos a ponerla por obra en nuestras vidas. Así debió haber sido en el pueblo de Israel, pero el pueblo se apartó. Por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo llegase, encarnara, muriera en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, de todo el mundo, porque la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario es provisión de perdón de pecados para todos los hombres, todos, pero no todos creen. Solamente nos beneficiamos los que creímos, los que tenemos fe para salvación. Y damos gracias al Señor que nosotros hemos sido separados por Dios para creer. Dios depositó en nuestros corazones la palabra de salvación. Escuchamos por el Evangelio que nos fue presentado, escuchamos la voz de Dios y corrimos a humillarnos delante de Él, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole a Él nos perdonara y nos limpiara de todos ellos, que quitara el pecado. Y esto es posible porque Cristo se hizo, el Hijo de Dios, se hizo pecado y habitó en una carne de pecado para matar al pecado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Dios derramó el juicio, su juicio, sobre el pecado. Y el juicio de Dios sobre el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado atrae el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es pecado, muerte. Por eso es que Cristo, en la cruz del Calvario, Dios lo hizo pecado en la cruz. Cuando usted ve un crucifijo, una cruz y la figura de un hombre crucificado ahí, está viendo es al pecado hecho hombre, que ese es Jesús, pecado. Y por eso es que pudo Dios descargar su juicio de muerte sobre ese hombre, que ya no era su hijo, sino era el pecado de toda la humanidad. Por eso fue que Jesús en un determinado momento, cuando Él está en la cruz, Él todavía mantiene la comunión con el Padre. Y por eso Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Padre le escuchaba, porque era su hijo que estaba agonizando. Pero no había muerto todavía. En cuanto Él estaba con vida, Él no había muerto. Y Él podía mantener la comunión con el Padre. Pero en un determinado momento de ese día, por eso fue que vino oscuridad sobre Jerusalén. Una oscuridad total. Dicen que fue un eclipse total. Y la oscuridad llenó la tierra. Se hizo de noche, siendo de día. Eran como las 3 de la tarde. Entonces, yo entiendo esta palabra y ese momento que Dios en su misericordia, cuando llegó la oscuridad sobre la tierra, Dios iba a traspasar el pecado del hombre sobre el cuerpo de su Hijo. Y al traspasar y poner en su cuerpo todo el peso del pecado, Él se desfiguró, porque el
pecado es feo ante los ojos de Dios. Los hombres podemos ver y vivir en el pecado y nos parece muy bien, pero eso es horrible ante los ojos santos de Dios. Por eso que las tinieblas y la oscuridad llenaron la tierra. En ese momento de la agonía del Señor estaba a punto de perecer. La oscuridad ocultó la fealdad del pecado que el Señor puso sobre su Hijo. Y es ahí cuando Dios puede descargar su juicio sobre el pecado. Por eso que al final, cuando va desapareciendo las tinieblas, la oscuridad, se oye el clamor del Hijo. Consumado es. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Oh. Ya había el Padre descargado su ira por el pecado, su juicio por el pecado. Ya el Padre no veía a su Hijo, veía era el pecado nuestro colgado en la cruz. Y descarga su juicio de muerte. Y el Señor ahí lo único que dice es, al final, consumado es. Ese era el dolor que tenía el Señor Jesús cuando Él oraba en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No era la copa del dolor y la angustia y el sufrimiento. No era esa copa. Era la copa de perder la comunión con el Padre, que tuvo desde la eternidad y la mantuvo siendo hombre. Pero Él sabía que llegaría un momento en que el Padre quitaría el rostro de Él y ya no lo vería como su Hijo, sino como el pecado nuestro. Y pudo descargar el golpe de muerte. Ese era el dolor del Señor Jesús, el cual Él clamó y gotas de sangre derramó en agonía en Getsemaní. Él sabía que iba a perder momentáneamente esa comunión con el Padre, para que el Padre pudiera descargar el golpe. Y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio por amor a nosotros, para que nosotros ahora, como creación nueva, seamos obedientes a su palabra, nos sujetemos a ella y obtengamos todo el beneficio de la vida eterna ahora en esta vida. La vida abundante, entrar al reino de los cielos es ahora. Y entramos porque esa puerta fue abierta. La puerta en su carne fue abierta para nosotros. Así es que el Señor descarga, nuestro Padre descarga el golpe de muerte sobre su Hijo. Él muere, resucita. Y entonces, he aquí se ha completado la obra de Dios de redención, porque el Cordero de Dios venció. Fue sacrificado, el Cordero perfecto, el Hijo de Dios encarnado. Porque como Hijo de Dios eterno, no es espíritu, no podía morir. Él es la vida. El Verbo de Dios es la vida. No podía morir, la vida no muere. Pero al encarnar, hacerse hombre, el cuerpo humano sí muere. Porque es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Muera. Todos debemos experimentar muerte. A no ser que estemos vivos cuando el Señor venga en las nubes a levantar a su iglesia, entonces algunos bienaventurados no experimentaremos muerte, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso se va a dar. Porque está escrito, y fiel es el Señor a su palabra. Pues bien, el Señor muere, resucita, está sentado en los cielos, y ahora como Señor de la iglesia, envía el mensaje a cada iglesia en particular. Y estamos viendo la iglesia de Tiatira. Pues bien,
Entonces, como decía en el video anterior, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y ya les expliqué. Inicialmente yo pensaba que era un elogio. No, no era un elogio. Era una reprensión. Muy sutil, pero una reprensión, en fin. Dice, yo conozco tus obras. Y amor y fe y servicio. Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero entonces viene la parte de ahora de la enseñanza de este video, de este momento. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, ahora el Señor va a comenzar a hablar acerca de aquellas cosas en la vida nuestra o en la vida de la iglesia que se levantan en contra nuestra. Tengo algunas cosas en contra de ti. O sea, que estas cosas actúan en contra del llamado de Dios para nosotros. Son obras perversas que actúan en nuestra contra. Y por eso es que el Señor comienza a decirle a él cuáles son esas obras. Y mire usted, ¿qué vamos nosotros a descubrir en estas obras? Una de las obras que el Señor encuentra en el caso de esta iglesia y de este ángel, este pastor, este obispo, es que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En esta porción de esta parte vamos a detenernos en esa mujer, Jezabel. Tenemos que entender y conocer a quién se está refiriendo el Espíritu de Dios cuando señala a esta iglesia como toleras a esa mujer. Le está diciendo al ángel de la iglesia, tú como autoridad en la iglesia, te he puesto como autoridad para velar por mi pueblo, por mis ovejas, para que estén en la doctrina, en la fe, y no se aparten de ella. Pero está sucediendo algo en esta iglesia, de que el pastor, el ángel de la iglesia, la autoridad puesta por Dios, tolera a esta mujer, Jezabel. Mire cómo dice el Señor, esto es importante. Dice, a esa mujer Jezabel. La verdadera Jezabel, a que hace referencia este pasaje, había existido unos 900 años antes de este mensaje. Jezabel fue una persona real, una mujer real, que vivió en Israel, que tuvo algunas obras perversas, y a estas obras perversas de esa mujer, la verdadera Jezabel, es la que el Señor está aquí hablándole a la iglesia. Y le está hablando al pastor. Y le está diciendo, tengo algunas cosas contra ti. Esta obra de esa mujer Jezabel que tú toleras en la iglesia, está obrando en contra tuya, en contra de la iglesia, en contra de mis siervos. Porque su obra, la obra de esa mujer Jezabel, es contraria a la voluntad de Dios. Totalmente alejada de la voluntad de Dios. Entonces es necesario ahora en esta enseñanza descubrir quién es esa mujer a que se refiere el Señor, a la que se refiere el Espíritu de Dios. ¿Quién es esa mujer? Entonces es importante que nosotros lo sepamos en el día de hoy. ¿Quién es esa Jezabel? ¿Quién es esa mujer Jezabel? Que es un tipo de aquella Jezabel, la esposa de Acab, rey de Israel, que hizo obras que aborrecían la palabra de Dios y aborrecían al Señor. Y el Señor la aborrecía. La aborrecía totalmente. Y vamos a ver por qué.
Y a la medida que vamos viendo la historia de la verdadera Jezabel, vamos a entender a quién se está refiriendo la Escritura aquí en Apocalipsis cuando le dice al ángel de la iglesia de Tiatira que tiene a una mujer ahí que tolera. La toleras y la dejas hacer cosas abominables ante mis ojos. Y están afectando a la iglesia. Porque estas obras abominables de esa Jezabel que tú toleras están actuando en contra tuya y de la iglesia. Y el Señor está actuando aquí como juez de lo que está sucediendo en la iglesia. Con sus ojos como llama de fuego escudriñó lo que estaba sucediendo en la iglesia y Él está sacando a la luz ante los ojos del pastor, del ángel de la iglesia, lo que el pastor no había visto. Y por no haberlo visto estaba tolerando esta situación. Estaba dejando hacer que esa mujer Jezabel, que estaba ahí en la iglesia, estuviera operando y obrando obras perversas y abominables ante los ojos de Dios. Entonces vamos a ver a quién se refiere. Y en la medida que vamos nosotros entrando a examinar a esta Jezabel, usted se va a dar cuenta de quién es. El mensaje a Tiatira. Vamos al primer libro de Reyes. Vamos al primer libro de Reyes. Vamos, escudriñemos, busque su palabra, abra su Biblia y busque el primer libro de Reyes. En primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 29 al 33. Son 4 versículos que vamos a examinar para comenzar a entender a quién se refiere el Señor, el Espíritu de Dios, cuando se le señala a la iglesia de ese tiempo, a Tiatira. Pero en este tiempo nuestro también hay esa mujer Jezabel que está en la iglesia y que el pastor tolera. Tolera y la deja enseñar. Y sus enseñanzas contaminan, seducen a los siervos de Dios que están en esa iglesia. Los seducen y los hacen fornicar. Vamos después a desmenuzar esta enseñanza. Pero lo que el Señor le está diciendo al pastor es, tienes ahí a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña. Varias cosas el pastor estaba tolerando ahí. Esta mujer se decía profetiza. Ella se erigió como profetiza, como la que trae palabra de Dios. Y el Espíritu le está diciendo al pastor, ella no es profetiza. Yo no la he llamado a profetizar. Pero ella se dice profetiza y profetiza. Porque tú la dejas profetizar. Y es Jezabel. Y además de dejarla profetizar en la iglesia, la dejas enseñar. Después vamos a ver lo que dice Pablo sobre esto. Y vamos a caernos para atrás como condorito cuando entendamos esto. Pues bien, la palabra de Dios es fiel y verdadera y no cambia. Permanece en los cielos para siempre. Y se manifiesta en nosotros para que la cumplamos, porque no va a variar. La palabra de Dios no se acomoda a nuestros caprichos. Algunos dicen, no, eso fue en el tiempo antiguo. Ahora tenemos que acomodarnos a la realidad de la vida moderna. La palabra de Dios no es elástica. Usted no puede extenderla para que cubra nuestro mal proceder. Es recta, es inflexible, es vertical. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios sostiene al universo, por eso no puede variar. Sostiene nuestras vidas, no puede variar. Asimismo, las enseñanzas del Padre, por medio del Hijo y del Espíritu Santo, son una, no puede variar. Pero nosotros los hombres queremos que ella varíe para que
la palabra se acomode a nosotros y no nosotros acomodarnos a la palabra. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque lo que perdemos somos nosotros. Pues bien, estamos en Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a entender las características de esta Jezabel, la original, la primera Jezabel. Ella tiene unas características que son abominables delante del Señor. Por eso es que acá en Apocalipsis el Señor le dice que toleras a esa mujer, Jezabel. Se está refiriendo a una mujer que tiene las características de la Jezabel original. Las otras son copias, pero tan dañinas como la original. Entonces no debe haber lugar para la Jezabel, la mujer Jezabel, en la iglesia. No puede haber lugar para ella. Por más que la apreciemos, no puede haber lugar para ella. Entonces vamos a ver quién es esta mujer. La misma palabra de Dios nos va a sacar el entendimiento para que, o alumbrar el entendimiento para que nosotros comprendamos quién es esta mujer, Jezabel, que tiene tal posición en la congregación o en la iglesia que profetiza sin ser profetiza y enseña sin derecho a enseñar. Y su profecía y su enseñanza seducen. Seducir es atraer a alguien de una posición a otra a través de algo atractivo, para que deje su firmeza y venga y se desplace a aquello que le estoy ofreciendo, que es atractivo. Esa es la seducción a la que se está refiriendo la palabra del Señor. Esta mujer Jezabel, con sus enseñanzas muy atractivas, sacaban de la firmeza de la fe a muchos miembros de la iglesia que se trasladaban a lo que ella enseñaba, que era contrario y diferente a la palabra del Señor. La palabra de Dios no necesita adorno, la palabra de Dios es suficiente y es atractiva, es deseable para nosotros, quienes amamos al Señor y amamos su palabra. Suficiente atractivo tiene la palabra del Señor para que nosotros la adornemos con otras cosas para hacerla más atractiva. Ya esa es una ofensa a la palabra del Señor. Porque la palabra en sí mismo, la palabra de Dios, la palabra viva, el verbo de Dios es atractivo. Y es suficiente. Tiene suficiente riqueza para atraernos a la palabra de Dios. No a la palabra de los hombres y a las enseñanzas de los hombres, por más atractivas que sean, aunque estén basadas en la palabra de Dios, pero no son doctrina correcta. Y es lo que está sucediendo en esta iglesia de Tiatira. Esta mujer Jezabel había enmascarado el engaño de Satán para atraer a los siervos de su firmeza hacia este engaño muy atractivo, como sucedió en el huerto de Edén. En el huerto de Edén, la serpiente antigua no trajo una enseñanza diferente a lo que Dios había dicho. Dios le había dicho a Adán y Eva, no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de ese fruto morirán. ¿Y qué hizo la serpiente? Agarró esta palabra y la distorsionó, la hizo más atractiva, entre comillas. Le dice a Eva, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol que hay en el huerto. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios le dijo, coman de todo lo que quieran. Hay suficientes árboles y frutos ahí para que coman. Está también el árbol de la vida, que pueden comer de su fruto. Y ellos comían del fruto del árbol de la vida. Pero le dijo, pero de este árbol en específico no coman de él. Del fruto de ese árbol no coman. De uno solo no coman. Pero entonces el diablo trastoca la palabra y le dice, con que Dios dijo que no coman de todo árbol. Eso no lo dijo Dios. Eso lo dijo Satanás, que acomodó la palabra
para enredar a Eva y ella cayó en la trampa. Y entonces le dice el diablo, no conforme con eso, entonces hace más atractivo la oferta de lo prohibido. Hace atractiva la mentira y el engaño. Le dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como dioses. Y Dios no quiere que ustedes sean como dioses. Eso es lo que le está diciendo el engañador a Eva. Cuando ustedes coman de este fruto no van a morir, no, sino que serán como dioses. Mira, le presentó, después que logró captar la atención de Eva, Eva debió reprenderlo e irse de ese lugar. Pero no, ella se fue detrás porque dice que el fruto del árbol del conocimiento del mal era codicioso a los ojos. Debía ser muy hermoso, que le produjo una codicia. ¡Wow! Debe ser rico ese fruto. Porque el pecado es así. Se hace atractivo y te seduce. Por eso es que esta Jezabel seducía con palabras y enseñanzas muy hermosas y atractivas, bellas al oído. Se bailan muy bien. Oh, cómo no, voy por ahí, porque esa enseñanza sí es rica y es buena, porque mira, no había visto esto. Pero es un engaño para sacarnos de la firmeza. Bien, vamos a ver, se me está yendo el tiempo. Vamos a ver lo que dice sobre Jezabel. No, tal vez no vamos a terminar en este video, ya será mañana, porque ya estamos casi llegando a la 1. Dice así, de la mañana. En primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29, dice así la palabra del Señor. Vamos a quitar, yo leo mejor sin lente, miren, que parezca mentira. Tengo que quitármelo para leer mejor. Ahora sí veo bien. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Aquí me voy a detener un poquito. Un poquito, no mucho. Aquí hacer la salvedad de que el reino de Israel fue dividido en dos partes. Por el pecado de Salomón. Fue dividido en dos partes. El reino de Judá y el reino de Israel. En el reino de Israel se fueron 10 de las 12 tribus hacia ese reino. Y 2 tribus se quedaron acá en el reino de Judá, entre ellos la tribu de Judá. Y el reino de Israel, ahí los reyes no eran por sangre real, porque la sangre real era de la tribu de Judá, de donde vino David. Surgió David como primer rey de la tribu de Judá, después su hijo Salomón reinó, después el nieto de David y así, los bisnietos. O sea, la herencia del reino de Judá era por sangre real. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a David de que su reino sería firmado para siempre. Entonces todos los descendientes de David ocuparon el trono de David. Eso fue en Judá, en el reino de Judá. Pero acá en el reino de Israel, donde va a reinar Acab, estaban las 10 tribus. Ahí no había sangre real, no había sangre de descendiente de David, sino los enemigos de David se rebelaron contra el hijo de Salomón y se fueron del reino de Judá, de la cobertura del rey de Israel, del descendiente de David, y se fueron hacia el reino de Israel. Y su capital era en Samaria. Ahí en Samaria reinaba el rey de Israel. Y ahí, mire, era una matanza entre ellos
los capitanes de los ejércitos mataban a los reyes, se hacían reyes. Y así. Era una disputa tremenda. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios perfecta era que ellos hubiesen continuado bajo un rey descendiente del rey David. Pero por el pecado y la desobediencia del pueblo de Israel, Israel fue dividido. Pero fue por la desobediencia. Y por eso se forma el reinado o el reino de Israel. En la antigüedad. 10 tribus. Y después esas tribus son dispersas, son conquistadas, arrasadas su reino. Y todos los judíos que vivían ahí fueron desplazados por las naciones. Esas son las 10 tribus perdidas de Israel. Las tribus perdidas de Israel. Por eso cuando el Señor llega, encarna y llega a Judá, en el reino de Judá, Él envía a los apóstoles a predicar el evangelio a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cuáles ovejas perdidas de Israel? Las que eran del reino de Israel, que fueron dispersos. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, en los días de su carne, ya el reino de Israel había desaparecido muchísimos años, cientos de años atrás, y los habitantes de ese reino, judíos, habían sido dispersos por todas las naciones. Todo a causa del pecado y la desobediencia a la palabra del Señor. Pues bien, este Acab era uno de esos reyes. Y era un rey que no tenía amor a la palabra de Dios y hacía lo que le venía en gana hacer, desobedecer. O sea, ya no le hacía caso a la palabra. Desobedecer, totalmente desobediente a Dios, apartado de Dios, y por eso todo lo que vino sobre él. Dice entonces la escritura de que empezó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 32 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Esta era una de las características de este rey de Israel. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Mire, aquí hay que decir lo siguiente. Nosotros, siendo hijos de Dios, siendo miembros del pueblo santo de Dios, comprados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos acostumbramos a hacer lo malo delante de Dios y no nos apartamos de esos caminos de maldad. Y estamos reinando porque nos decimos, somos hijos de Dios. He nacido de nuevo. Soy pastor. Soy evangelista. Soy profeta. Soy maestro. Pastor y maestro. Algunos se dicen, soy apóstol. Apartados totalmente de la verdad de Dios. Y comienzan a hacer lo malo delante de sus ojos. Esto es terrible, delicado. Cuando un hombre o una mujer pierden esa sensibilidad a la palabra de Dios, se apartan, creen que están bien, pero están haciendo lo malo delante del Señor. Porque lo bueno delante de los ojos de Dios es la obediencia a su palabra. A su palabra, no a la interpretación de su palabra, sino a su palabra que es revelada y enseñada por el Espíritu Santo a un corazón sencillo y humilde. Pero cuando estamos llenos de soberbia, cuando estamos llenos de altivez, estamos apartados del camino del Señor. Entonces comenzamos a construir enseñanzas, nuestra vida con enseñanzas equivocadas, y hacemos lo malo delante de Él. Esto es lo que en esta ocasión queremos tener presente. Pero dice la Escritura que hizo peor que todos los demás antes que él. Será terrible este de acá. Él ya no tenía sensibilidad del Espíritu. Y ese es un problema. Cuando un pastor,
un siervo de Dios pierde la sensibilidad del Espíritu. Se va apartando y no se da cuenta, pero está haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, porque no es guiado por el Espíritu de Dios, está guiado por la carne. Su carne es la que gobierna su vida y asimismo también gobierna la iglesia. Pura carne, haciendo lo malo, porque la carne es mala delante del Señor. El pastor, el ángel de la iglesia, debe obrar las obras del Señor que son dadas por el Espíritu de Dios. Tiene que tener sensibilidad al Espíritu de Dios, a la voz del Espíritu, para no desviarse como en el caso de Acab. Acab andaba por caminos de muerte y él no se daba cuenta, porque era rey. Él tenía su trono, él reinaba sobre el pueblo de Dios. Porque Israel, el reino de Israel era pueblo de Dios, solamente que dividido y desobediente. Pero seguía siendo pueblo del Señor, porque eran hijos de Abraham y de Jacob, de Isaac y de Jacob. Eran la descendencia santa, llamados a ser herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero se apartaron, siendo herederos de la promesa, la ignoraron, la desecharon y se fueron tras las atracciones de este mundo y de la carne. Esto está sucediendo en la iglesia ahora. Muchos pastores se han ido tras los deleites de este mundo, tras los deseos de este mundo, que operan en su vida, operan en sí, dentro de sí, y se han dejado llevar por esta corriente que los ha arrastrado. Y así están pastoreando al pueblo del Señor, llevando al pueblo del Señor también tras ellos, hacia caminos de muerte, caminos de desobediencia a la palabra del Señor. Pastores que solamente atienden a el llamado de su corazón, que es un corazón lleno de carne, endurecido, que ya no es sensible a la voz del Espíritu. Y están haciendo obras carnales. Y así ministran en la iglesia, y los que son ministrados por estos pastores están recibiendo es muerte, fornicación. Porque la fornicación tiene que ver ya no en lo físico, aquí no estamos hablando de fornicación física, aquí está hablando de fornicación espiritual. Cuando usted se deleita en las obras de la carne, se ocupa en ellas, usted está fornicando con la carne, en las obras de la carne. Su deleite está en las obras de la carne. En vez de ser que su deleite esté en el Señor, en la obediencia a Él, ese es el verdadero amor. Que nosotros cumplamos su palabra. Porque este es el amor a Dios, en que guardamos su palabra. Guardarla no es agarrar la Biblia y tenerla guardada en una gaveta, no. Guardar su palabra es guardarla en el corazón y cumplirla y vivir conforme a ella. Ese es el amor verdadero a Dios, el cumplir su palabra en nuestras vidas. Pero para cumplir su palabra en nuestras vidas debemos querer el conocimiento de la palabra viva, verdadera, revelada, para entonces nosotros sujetarnos a ella. Estos pastores, o este rey, se había apartado de la palabra y andaba en sus caminos. Así que por ahí vamos entendiendo un poquito de quién es Jezabel, porque mire lo que viene. Voy a quitarme los lentes para leer mejor. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Le fue poco. Todo lo que los demás hicieron le fue poco. Le pareció poco. Eso es poca cosa. Él quería hacer algo diferente. Algo malo, pero diferente. ¿Y qué hizo? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios,
Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Oh, terrible. Terrible esto. Y aquí empezamos a desmenuzar el velo, quitar el velo para ir reconociendo a esa mujer Jezabel que habla Apocalipsis en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice: y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal. ¿Quién era Edbaal? Edbaal era un rey de los sidonios, rey de Sidón, allá en el Líbano. Edbaal, el nombre de este rey significa protegido de Baal. Era un protegido del diablo. El diablo lo protegía. Significa que él le servía al diablo. Su hija, Jezabel, que nació en la casa de este rey, era de sangre real, de alta alcurnia, pero era una servidora de Baal. Y allá fue Acab a buscarla y a tomarla por esposa. Y la hace su esposa. Y la lleva a Samaria como su esposa. Y comienza lo que es el declive más aún de este rey, que él permite que su esposa, Jezabel, comience a influenciarlo para que él comience a adorar a Baal. Acab no adoraba a Baal hasta este momento, pero después que él se casa con Jezabel, hija de Edbaal, entonces esta mujer que tenía su corazón entregado a Baal comienza a influenciarlo en las noches. Ay, papito, mira, ¿por qué no hacemos una ceremonia allá? Y comenzó a trabajar Jezabel en el corazón de Acab para que Acab se apartara aún más del Señor y levantase un altar a Baal. Y él lo hizo. Levantó un Baal y comenzó a adorar a Baal y hacer que el pueblo adorase a Baal. Y no contento con eso, también hace una imagen de acera y comienza a adorar a esa imagen. Idolatría total. Se entregó a la idolatría de cuerpo y alma a raíz de la influencia de su esposa Jezabel. Entonces, ¿quién es esta Jezabel que habla Apocalipsis? Jezabel, esta la original, contrajo matrimonio con la cabeza de Israel, con el rey de Israel. Y desde esa posición de autoridad comenzó a influenciar primeramente a la cabeza, al rey, y al influenciar al rey, el resto del pueblo fue siguiendo el camino de muerte de la idolatría de su rey Acab. Acab tal vez jamás pensó en adorar a Baal, porque él supuestamente adoraba a Yahvé, a Jehová o Yahweh, aunque mal distorsionado, pero conocía el nombre del Señor. Pero en esta ocasión ya se olvidó totalmente y se entregó a Baal de manos y pies atados, porque su mujer lo sedujo en el lecho matrimonial. La hizo su esposa, se allegó a ella, se hizo una con ella, y en esa unidad su esposa comenzó a influenciarlo, porque ella era servidora de Baal y ella tenía que ganarse a este rey para Baal, y se lo ganó. E hizo que Acab fuese un adorador de Baal y le construyese un altar y se postrara ante ese altar.
Por eso es que dice la Escritura aquí, lo que acabamos de leer, que hizo peor que los reyes anteriores que él. Porque no solamente desobedeció la palabra, porque el Señor le había dicho a su pueblo de Israel, no contraigan matrimonio con mujeres que no sean del pueblo de Israel, con mujeres de los pueblos y naciones cercanas, porque los seducirán y los apartarán del camino. El Señor se los había advertido cientos de años antes. Cuando entraba el pueblo de Israel a la tierra prometida, le dijo: destruyan, vayan destruyendo, hombres, mujeres y niños, destruyanlos, acaben con ellos. Porque si no lo hacen, ellos permanecerán cercanos a ustedes, serán vecinos de ustedes y los seducirán. Sus mujeres los seducirán. Ahí está el poder del sexo. El hombre atraído por lo sexual se olvida de lo que es honrar a Dios sobre todas las cosas, amarlo sobre todas las cosas, y comienza entonces a dejarse seducir por aquella que atrae su corazón en el aspecto sexual, la hace su mujer, y comienza entonces a cada vez más a desviarse, porque esta mujer, en este caso Jezabel, ella le servía no al Señor nuestro Dios, le servía era al adversario de nuestras almas, a Belcebú, a Satanás, que en ese tiempo su nombre era Baal, y su padre era un protegido de Baal. Ella también era una protegida de Baal, porque ella está bajo la autoridad de su padre, y era una adoradora, pero claro, ella no era israelita, ella era incircuncisa, era una nación no santa, entonces ellos eran idólatras. Pero esta influencia la trajo porque Acab la tomó por esposa. Y al tomarla por la esposa, toda esa oscuridad en la cual ella vivía, la trajo a la vida de Acab. Acab debía haber sido luz en ese hogar. Pero él haberse apartado de la palabra fue fácil presa de las tinieblas de Satanás, a través de su mujer que lo influenció. Entonces, ya tenemos ahí un detalle de quién es esa Jezabel que habla el libro de Apocalipsis. Vamos a parar por acá porque ya se nos ha hecho casi una hora. Ya le digo que esta enseñanza, de esta iglesia es un poquito larga. Yo creo que yo decía 2 o 3 videos, posiblemente 4, pero es necesario cubrirla toda porque es sumamente importante para nosotros en la iglesia en el día de hoy. Y el tiempo que sea necesario lo tomaremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, que en este tiempo nos hablas a nosotros para que corrijamos nuestros caminos. Ayúdenos a entender lo que estamos viviendo en este tiempo y a ver, definir si estamos siendo influenciados por esa mujer Jezabel, que tanto daño le hace a tu iglesia. Lo hizo en el tiempo antiguo y lo está haciendo hoy en medio de tu pueblo, porque es tolerada en medio de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y trae revelación, entendimiento y conocimiento a mis hermanos pastores para que puedan entender esta verdad y asimismo sujetarse a ella. Por amor a tu nombre lo pido, Señor, y por amor a tus siervos. Que haya luz y que cada uno atienda la voz de tu espíritu o la desatienda. Ya es responsabilidad de ellos. Pero que tu palabra sea clara y sea enviada como lo estamos haciendo para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo lo pido dándote gracias. Amén. Mis amados, vamos a seguir con esta enseñanza. Dios mediante voy a grabarlo mañana. Quiero ocupar este fin de semana
de adelantar la enseñanza, porque sí me ha atrasado bastante, he estado ocupado en otros asuntos, asuntos del reino de los cielos. Así lo entiendo yo. Y todo a su tiempo. Mire que en este tiempo, ahora que empecé a dar la enseñanza, tuve un entendimiento en la primera parte en el video con respecto a las obras. Y eso vamos a verlo más adelantito cuando vayamos ya avanzando en el escudriñar esta palabra. Porque decimos de que no era un elogio, sino todo lo contrario, una reprimenda al ángel de la iglesia, porque tus obras, yo conozco tus obras. Vamos a ver eso. Tal vez en el cuarto video, porque todavía vamos a estar en el tercer video, escudriñando quién es esta mujer Isabel, que tanto daño le está haciendo a la iglesia hoy en día. Bendiciones, mis amados hermanos. Mañana seguimos con la enseñanza.